muy buenas tardes a todos los asistentes. Hoy realizamos la sexta y última sesión del ciclo de seminarios sobre gestión de lodos fecales, traída a ustedes por el programa Modelos Descentralizados de Saneamiento en Bolivia, financiado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. Hoy se abordará el análisis de los lodos en el laboratorio. Quiero dar la bienvenida al experto internacional en proyectos de saneamiento sostenible, el doctor Santiago Septién, ingeniero químico con postdoctorado en gasificación de biomasa y amplia experiencia en procesos termoquímicos y biocombustibles. Sus principales áreas de especialización son la termodinámica y procesos térmicos aplicados al saneamiento y caracterización de lodos fecales. Recuerden mantener sus micrófonos apagados y si tienen alguna consulta durante el desarrollo del seminario, escríbanla directamente en el chat para que sus dudas y consultas puedan ser aclaradas al final del evento. En ese momento, al final del evento, también van a poder abrir sus micrófonos para hacer sus consultas verbalmente. Muchas gracias por la presentación, por la introducción. ¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, hoy día les vengo a presentar el análisis de los lodos en el laboratorio, que es la última sesión de la serie de presentaciones del seminario, la última presentación del seminario con respecto a los lodos fecales, a los tratamiento de los lodos y manejo de lodos. Bueno, entonces, para empezar, tenemos que el análisis en el laboratorio es muy importante y tiene varios objetivos. El primero de estos objetivos es el monitoreo de la operación de plantas de tratamientos de lodo. El segundo objetivo es el monitoreo de la operación de nuevas tecnologías durante ensayos de terreno. Y el tercer objetivo es investigación de procesos y desarrollo de innovaciones tecnológicas. Y ahorita en esta presentación, pues les voy a detallar cada uno de estos objetivos. Empezamos con el monitoreo de plantas de tratamiento de lodos. Entonces, pues aquí podemos ver una imagen donde podemos ver cómo esta es una planta de tratamiento de lodos, con los lodos que se llegan, se descargan, se tratan y ya después se recupera el producto para su reuso o su disposición final. Entonces, el monitoreo, para empezar, es importante monitorear los lodos que se introducen en la planta de tratamiento de los lodos para verificar su calidad a la entrada del proceso, porque una planta de tratamiento de lodos fue diseñado para ciertas características y pues hay que checar que los lodos que traemos están conformes a estas características para que pues no, si uno introduce lodos que no han sido, que no tengan esas características de diseño, pues la planta puede tener problemas para tratarlas. Entonces es importante verificar que los lodos que recibamos estén conformes a las características que se espera. Y luego también es importante monitorear los lodos en diferentes puntos de tratamientos, que pueden ser entradas y salidas dentro de las operaciones unitarias, pero también adentro, si hay posibilidad, también se puede monitorear los lodos adentro del reactor. Y y para eso, pues el monitoreo lo que se hace se puede monitorear sampleando, muestreando un poco de los lodos y se lleva al laboratorio, pero también ahí a veces se puede medir in situ con sondas, con equipos de análisis que nos den medidas directas de algunas características de los lodos, por ejemplo, la temperatura. Y ya después, al final del proceso, pues se va a verificar si se trató bien. Y eso es pues, muy importante, pues, porque eso es mucho de las normas y para el reuso o disposición de los lodos, pues va a depender que eh, eh, vamos a intentar que nuestras características pues estén conformes a estas regulaciones para el reuso o disposición final. Y si no, pues si hay un problema, pues eso nos va a permitir detectarlo pues sí, porque no se va a poder descargar un lodo para su reuso o su disposición final si no cumple con las reglas. Entonces, el monitoreo es muy importante para buscar y mantener conformidad con regulaciones y estándares de calidad
en la operación de procesos y calidad de los efluentes en resumen. Luego también el ensayo de terreno son importantes cuando uno va a intentar nuevas tecnologías que los va a poner en el terreno. eh, y es muy importante también el análisis, el laboratorio, muy, muy importante. Entonces, bueno, aquí hay muchas, y cuando se va a instalar una nueva tecnología en algún lugar, en alguna comunidad, eh, pues primero hay que seleccionar el sitio. Ya cuando uno selecciona el sitio ideal para eh, probar la tecnología, si hay gente involucrada, si es una comunidad, pues se va a intentar fomentar la participación de la comunidad para, el, para los ensayos, y después se va a preparar la infraestructura que es necesaria para estas ensayos de terreno, que ya sea plomería, que ya sea electricidad, etcétera. Y después se va a instalar y se va a poner en funcionamiento. Ya cuando esté operando, pues ahí es cuando los ensayos se van a tener que hacer. Para estos ensayos pues, vamos a ver cómo los lodos, las heces, cómo evolucionan en el proceso, en la tecnología, y eso pues es la única manera de checar cómo evolucionan, pues es muestreando y llevarlos al laboratorio y medir algunas características. Y pues bueno, ya después obviamente esa es la fase central de cuando se va a ensayar una nueva tecnología, los ensayos de laboratorio, el análisis de los lodos. Y ya después, cuando se acabe esto, el tiempo de prueba de ensayo de laboratorio se va a desmantelar. Y justamente, pues el monitoreo, como les había dicho, va a permitir verificar va a pedir de evaluar si la tecnología funciona bien o no, y si no funciona, pues buscar las áreas de mejora y optimización. Y también el tercer objetivo es la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Y pues para eso se va, hay much- para eso el ensayo, el análisis de los dos en laboratorio nos va a permitir de generar datos e información que nos va a permitir mejorar el entendimiento de procesos, mejorar y optimización de tecnologías existentes, y el desarrollo y diseño de nuevas tecnologías. Y esto es muy importante cuando uno hace investigación. Yo soy investigador, ese es mi trabajo. Entonces, para mí es lo que hago más. Entonces, hago mucho análisis de laboratorio. Cuando, por ejemplo, estoy haciendo un experimento, pues obviamente cuando es un experimento tienes que analizar eh, un- los lodos. Es un paso obligatorio. Y aquí, por ejemplo, les traigo un ejemplo. Eso es un pequeño prototipo de secador de lodos solares a muy pequeña escala, escala laboratorio. Y justamente aquí pues medíamos este secador solar. Estaba equipado de, de una balanza, que esta balanza pues, nos permitía medir cómo los lodos perdían en masa durante el proceso, y con eso pues podíamos calcular la pérdida de humedad, es decir, el secado, de cómo los lodos secaban con el tiempo. Y obviamente también hacíamos análisis de otras características al mismo tiempo, pues, especialmente al principio y al final, para saber las características de los lodos con los que estábamos experimentando, y al final para medir las características finales del producto ya que estaba secado. Y esto, pues justamente esta etapa de investigación, pues nos va a permitir esto que yo hice, me permitió desarrollar unos secadores sociales más grandes a la escala piloto. Y justamente el mismo trabajo que hacíamos con el pequeño el secador solar, pues vamos a hacer con las unidades pilotos. Similar, vamos a medir humedades de los lodos, contenido en sólidos, en contenidos en sólidos volátiles, entre otras características. Y pues este desarrollo, y esto nos va a permitir desarrollar una nueva tecnología que algún día pues ojalá que se va a poder implementar en el terreno para tratar lodos ya sea de sistemas de saneamiento descentralizado, o también, ¿por qué no?, de
de plantas de tratamiento de agua. Entonces, pues sí es importante el análisis de laboratorio en esta etapa, desde los pequeños, desde microanálisis hasta prototipos a la escala piloto o demostración. Es importante, pues, este análisis, seguir este crecimiento de una tecnología, pues va a estar basada en el análisis de laboratorio. También, y bueno, y ahora vamos a hablar de los parámetros a analizar según el plan de muestreo e investigación. Entonces, pues siempre que uno va a hacer una, un, un análisis en laboratorio, pues tiene que haber un sentido, algún objetivo para analizar los lodos. Y esto pues y estos objetivos pues van a dictaminar los parámetros a analizar. Entonces, hay parámetros convencionales, los que yo llamo parámetros convencionales, que son, eso ya lo vimos en otras sesiones del seminario. Entonces, los parámetros convencionales yo los considero sólidos totales, sólidos suspendidos, sólidos volátiles, DQO, DBO, humedad, nitrógeno total, amonio, fósforo total, fosfatos, metales pesados, indicadores de patogenicidad, por ejemplo, medir la concentración de E. coli, salmonella, huevos de Ascaris, entre otros. El pH, conductividad eléctrica y temperatura son parámetros convencionales que son básicos, que se hacen en un plan, ya sea para monitorear una planta, monitorear una nueva tecnología, la investigación, son parámetros que son básicos. Y luego hay también otros parámetros que son comunes, pero no son que no son tan rutinarios, como por ejemplo la cantidad de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y sulfuro en los lodos, sales y metales pesados, perdón, sales y metales no normales, no pesados, nitratos, nitritos, ortofosfatos, el SBI, que es una medida de decantación, SRF, que es una medida de filtración, la habilidad de filtrar de un lodo, CST es cómo se mueve el agua dentro de los lodos, cómo se mueve eh, eh, por capilaridad, separación por centrifugación, relojía, tamaño de partícula, poder calorífico, densidad, propiedades térmicas, parámetros sensoriales como olor, color, textura, consistencia. Pues todo eso son parámetros menos rutinarios que se pueden hacer y eso pues va a dar más información sobre los lodos y nos va a permitir entender mejor los lodos y esto pues va a ser más específico. Esto va a depender de la aplicación. Por ejemplo, aquí la reología es algo que no se hace siempre, no es algo rutinario, pero si por ejemplo la reología es una ciencia que nos permite saber cómo va a fluir los lodos, por ejemplo, cuando se bombean, esto pues eso se va a medir cuando uno quiera, pues por ejemplo, una bomba para mover a los lodos. Y luego hay parámetros emergentes que ya no son, que son nuevos, que se están haciendo desde hace poco. Por ejemplo, microcontaminantes, compuestos olfatiles, cohesión, adición, actividad termodinámica del agua, resistencia a la cisilladura, que es una propiedad mecánica. Y pues todo eso pues, nos va a permitir, eso es cuando ya es más en el área de investigación, cuando uno quiere pues, realmente tener un conocimiento profundo de los lodos. Y por ejemplo, aquí les tengo dos ejemplos, que este es un aparato que tenemos en mi laboratorio que nos permite medir la actividad termodinámica del agua. La actividad termodinámica del agua es un parámetro que nos va a permitir de saber si el agua adentro de los lodos está ligada o no ligada. Cuando digo ligada es que el agua va a estar como interactuando con los sólidos y va a estar como que ligada a los sólidos y es más difícil removerla. Y cuando es no ligada o libre, es agua pues que está como que no tiene interacción con los sólidos de los lodos, como que pueden fluir. Y eso es un parámetro muy importante para la deshidratación mecánica, para la decantación y para el secado térmico. Eso nos va a permitir pues, saber si está ligada o no, nos va a permitir de saber qué
qué tan fácil o difícil va a ser remover el agua. Y también es otro experimento que hacemos en mi laboratorio, es la resistencia a la cilladura, que se puede ver con este aparatito. Y este aparatito pues, nos va a permitir determinar qué tan pegajosos son los lodos. Por ejemplo, aquí podemos ver que los lodos con un 50% de humedad, la, se va- la fuerza de los lodos, la resistencia de los lodos, que es eso refleja que, el- que la resistencia a la ciudad de los lodos es la máximo más o menos el 50% de humedad, tasa de humedad, y eso significa que va a ser muy pegajoso, muy cohesivo los lodos a esta tasa de humedad. Entonces, pues eso es una información también que nos va a permitir entender más los lodos, que no son esenciales, por ejemplo, para para regulaciones o estándares de calidad, pero nos permiten entender mejor los lodos y diseñar mejor eh, eh, procesos de tratamiento. Luego, entonces tenemos los métodos de análisis y hay dos tipos de métodos de análisis. Están los métodos basados en operaciones manuales. Cuando digo operaciones manuales son que un operador va a hacer diferentes etapas, por ejemplo, pesar, medir volúmenes, filtrar, añadir químicos, poner en el horno, observar en el microscopio, tomar medidas, notar medidas y después calcularlos. Luego están los métodos basados en uso de instrumentos, que son básicamente un instrumento nos va a dar el valor del parámetro que queremos determinar. Es decir, que nada más tenemos casi que apretar un botón y la máquina va a hacer todo el trabajo. Es muy automatizado. Y por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo, el pH. Por ejemplo, el pH puede ser medido por operación manual y método basado en uso de instrumentos. Eh, para las operaciones manuales, pues tenemos la titración, que la titración pues se va si queremos saber si un nodo es básico o ácido, vamos a poner, si por ejemplo, si queremos saber si es, sabemos, vamos a poner una base cuando sabemos que los nodos es básico y, y, y a función de la cantidad de la base que pusimos, vamos a determinar el pH. O al revés, si sabemos que los nodos van a ser básicos, ponemos un ácido y vemos cuándo se neutraliza. Y luego tenemos también, pero también el pH puede ser medido por una sonda. Entonces la sonda, nada más ponemos la sonda directamente en el pH, perdón, los lodos y nos va a dar el valor del pH directamente. Y luego la humedad también puede ser determinada por los dos tipos de tratamiento. El método manual sería el método gravimétrico, en el cual pues vamos a medir el lodo bruto, lo vamos a poner en un horno y lo vamos a dejar 24 horas y lo recuperamos y medimos y pesamos otra vez los lodos y la diferencia de peso entre el principio y el final pues nos va a decir la, la masa que se volatilizó y a partir de eso podemos calcular eh, la, la humedad. Pero también hay, por ejemplo, un aparato, un instrumento que ponemos los lodos en este instrumento y el instrumento pues va a calentar los lodos y tiene un programa informático que va a permitir de calcular la humedad del lodos en base a la cantidad que se evaporó de materia volatilizada, porque justamente pues este aparato lo que va a hacer es como va a generar calor. Entonces el agua se va a evaporar y la máquina lo va a detectar gracias al programa. Y luego tenemos la medición del nitrógeno total. Tenemos el método Chedal, que el método Chedal pues es hay diferentes etapas en el cual pues se va a poner químicos, se va a hacer reaccionados químicos para que, por ejemplo, el nitrógeno orgánico se solubilice y se vuelva inorgánico y después ya se va a hacer una titración. Y así se puede medir el nitrógeno total, pero también hay aparatos que lo pueden hacer. Por ejemplo, hay un analizador CHONS que nada más ponemos adentro los lodos y nos va a determinar la, la composición en carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y sulfuro
y nitrógeno es el compuesto que aquí nos interesa en este ejemplo. O también se puede hacer por fotometría. Entonces ahí podemos poner los lodos, lo disolvemos con un químico y lo ponemos en un fotómetro. Y el fotómetro, en función de la absorción que va a tener esa sustancia, el programa de ese fotómetro va a determinar la concentración de nitrógeno. Entonces, pues se puede ver que obviamente las operaciones manuales normalmente son de más de bajo costo, pero hay más etapas. Entonces, el problema es como hay más etapas, hay más márgenes de error, porque justamente entre más etapas hay, el operador puede ser, hay más posibilidades de que haga errores y que los errores al final se acumulen en la medición final. Pero es, como les había dicho, es mucho más bajo costo. Un analizador es más exacto, más preciso, permite de ganar mucho más tiempo, ahorrar energía, pero por otro lado, pues va a requerir una inversión inicial para comprar el aparato. Bueno, entonces también los métodos también se pueden estandarizar y es muy importante estandarizar los métodos porque como hay muchísimas maneras de calcular algún parámetro y cada quien puede tener su manera de medir un parámetro, por ejemplo, la humedad, digamos, ese ejemplo. Entonces el problema es que cuando pues se quieren comparar los resultados normalmente cuando hay un estándar o hay un estándar o una regulación, pues justamente ese valor, el valor del parámetro que queremos determinar, pues a veces el método puede influenciar el valor final. Entonces, entonces puede, por ejemplo, si hacemos un método u otro método, vamos a tener valores diferentes y eso puede ser un problema cuando queremos comprarlo con la, la, el- una regulación o un estándar de calidad, porque justamente uno se va a preguntar cuál es el método correcto. Entonces, para eso se estandariza, pues justamente tenemos un método estandarizado para poder compararnos con la regulación. Y también hay otra utilidad en estandarizar los métodos y es que también cuando queremos comparar medidas entre diferentes laboratorios, entre diferentes instituciones, entre diferentes investigaciones, países. Y es bueno que tengamos la misma base experimental para que pues, esta comparación se ajuste. La última, también estandarización permite a gente que no sabe cómo hacer por ejemplo, si un laboratorio quiere medir la humedad, pero no sabe cómo hacerlo, que ya haya guías de estandarización, pues va a permitir a esa persona pues mostrarle el método correcto para hacerlo. Y obviamente pues eso ha hecho que se crean estos libros o guías de estandarización. Aquí les tengo unos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son estándares para aguas residuales y que también se puede aplicar para lodos diluidos, es decir, lodos diluidos, eh, los lodos diluidos tienen sólidos, concentración de sólidos bajos. Y este es un libro muy famoso entre la comunidad de tratamientos de agua. Y es realmente aquí tenemos muchos métodos para medir muchos parámetros. Y luego también hay se creó en el 2020 un libro de métodos estandarizados para análisis de los lodos fecales, que también incluyen los dos más concentrados. Y justamente pues aquí también eso es importante. Y luego pues como les había comentado en otros seminarios, se han creado unos estándares de calidad ISO y 3000, 30500 y 30800. Y estos estándares pues también indican qué métodos se deben utilizar, qué métodos estandarizados se deben de utilizar para que podemos comparar los valores que obtengamos en nuestra tecnología a para que podamos hacer una comparación justa y precisa y ver si nuestra tecnología es conforme al estándar ISO. Bueno,
Para los análisis de lodo es necesario de un laboratorio especializado, no se puede hacer en cualquier laboratorio. Se tiene que hacer un laboratorio, se tiene que preparar un laboratorio que esté preparado para poder medir eh, eh, los lodos fecales y tratamiento de agua de manera segura. Y una de las cosas importantes es que el acceso sea controlado y restringido, que haya un acceso controlado y restringido de personas y de materia, es decir, que no cualquiera puede entrar en esos laboratorios y que no también la materia se puede contaminar, entonces hay que evitar meter, por ejemplo, cuando uno se mete una libreta, un laboratorio de lodos fecales, eh, eh, para hacer anotaciones, no se recomienda dejarlo ahí y no pues transportarlo de nuevo a las oficinas o a la casa, porque justamente se puede contaminar en el transporte, porque hay que recordar que los lodos eh, son, eh, tienen un contenido de patogenicidad bastante alto. Entonces, si se pueden contaminar de materia pues, patógena y justamente pues, podemos traer enfermedades o viruses, bacterias del laboratorio al exterior. Entonces, es importante restringir eso para la seguridad de todos. Y también justamente es importante que haya áreas de lavado, desinfección y disposición de los residuos. Eso es muy importante porque justamente, pues como es un espacio, el laboratorio de lodos va a ser un espacio donde pues va a estar, hay posible contaminación, pues hay que desinfectar lo más que se pueda para la seguridad de la gente que va a estar ahí. Y es importante pues que haya, obviamente cuando se hace un experimento, la materia que va a estar en contacto con los lodos, ya sea recipientes, vasos, contenedores, etcétera, al final de su uso van a estar contaminados y es importante pues contar con un área de lavado para desinfectarlos y, y obviamente pues al final el experimento del análisis vamos a tener un residuo y pues tenemos que tener una estrategia qué hacer con ese residuo. Y aquí pues podemos ver un ejemplo aquí de mi laboratorio. Esto es el área de lavado. Entonces cuando se va, antes de cuando se introduce o se saca algún equipo grande, pues va a pasar por esta parte. Un contenedor grande o algo así que es de talla importante, que entra y sale. Entonces siempre tiene que pasar por aquí, por esta puerta para que se desinfecte cuando salga o después del uso. Este es el área de lavado de su laboratorio. Pues aquí se puede ver que es un área especializada de lavado. Aquí se puede ver las botellas de etanol, porque el etanol es un desinfectante. Y aquí pues se puede ver esta área donde se puede lavar con agua, limpiar con agua. Esta es una autoclave que tenemos. Esta autoclave nos va a permitir pues desinfectar materia también. Alcohol es muy importante, entonces debe de haber alcohol por todas partes en el laboratorio, pues para que la gente se sanitice las manos, pero también para que desinfecte superficies y materiales. Y obviamente, pues es importante un área donde la gente se pueda, no simplemente lavar los, eh, la materia, pero también que se puedan lavar las manos. Justamente en mi laboratorio, antes cuando se entra se lava las manos, cuando se sale se lavan las manos y se agrega y se sanitizan con etanol. Y obviamente, pues debe de estar muy reglamentado el laboratorio, todos los procedimientos deben ser muy reglamentado, todo lo que se va a hacer, todo lo que se va a introducir. Entonces, para eso la documentación es muy importante y se puede ver, por ejemplo, documentación de entrada de materia. También para todas las operaciones que va a envolver uso de lodos, debe de haber procedimiento operativo estándar, que ese procedimiento operativo estándar pues va a permitir eh, pues hacer las operaciones el análisis de la manera segura. Y también se tiene que hacer documentos de identificación de peligros y evaluación de riesgo. Pues justamente es intentar identificar todos los peligros y a los riesgos que puede tener un cierto procedimiento que se basa en el laboratorio. Y laboratorio se puede certificar un laboratorio
de lodos. Por ejemplo, los ISO ya pueden certificar si un laboratorio de lodos puede ser conforme o no, pero también hay diferentes cuerpos regulatorios nacionales que también pueden hacer eso. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, pues para hacer nivel de seguridad Biosafety Level 2, para hacer eh, un laboratorio de lodos, la, tienes que tener el nivel 2 de bioseguridad. El nivel 2 de bioseguridad, sabiendo que hay tres, 1, 2 y 3, y el tercero es cuando se tratan virus muy patógenos y son áreas muy, muy, muy restringidas. El 2 es un intermedio y el 1 es más tranquilo. En el caso de los lodos es el 2, que hay que seguir reglas, y justamente hay a veces organismos locales, del gobierno local que pueden pues darte una certificación de laboratorio bioseguridad nivel 2. Y bueno, también hay reglas de salud y seguridad que es importante seguir. Una cosa muy importante para pues, la gente que va a estar en el laboratorio, que va a experimentar, es el equipo de protección individual. Entonces el cuerpo pues tiene que protegerte. La persona que va a estar en el laboratorio trabajando con los lodos tiene que protegerse del contacto con los lodos, contacto de piel, contactos de mucosas como ojos, eh, nariz, todo lo que puede, pues las bacterias pueden entrar por ahí al cuerpo humano, también la boca, por la de la boca, pero también puede quedarse en la piel. Se puede quedar en la piel y en la piel pues la podemos transmitir al, al, al exterior, afuera del laboratorio, pero también nos podemos contaminar. Si nos tenemos, por ejemplo, nuestras manos se contaminan y después por ejemplo, estamos comiendo, pues podemos pasar la contaminación a nuestra boca y ya es un acceso directo al interior de nuestro cuerpo, nos podemos enfermar. Entonces es importante proteger todas esas áreas sensibles de contaminación. Y, por ejemplo, entonces una cosa importante, pues lo primero que es muy importante es la bata de laboratorio, eso es obligatorio, pero eso es en cualquier laboratorio, pues justamente la bata nos va a proteger de, de que nuestra ropa se contamine de patógenos, pero también nos va a proteger de químicos. Luego los guantes de látex son importantes, que también los guantes nos protegen de químicos, pero también nos van a proteger de estos patógenos. Y los guantes tienen que ser desechables. Entonces, cada vez que terminemos de utilizar los guantes, cuando hagamos una operación, los tenemos que tirar y cuando volvamos a, a repetir otra operación, pues nos tenemos que poner nuevos guantes. Tenemos que tener una mascarilla, normalmente, mascarilla para polvo, idealmente. No se necesita una mascarilla muy, muy potente, pero una que puede mezclar el polvo, porque justamente trabajar con lodos crea muchos aerosoles y en estos aerosoles, pues los partículas de los patógenos se pueden adherir y podemos respirarlos. Y es otra área de entrada de los patógenos al cuerpo. Entonces es importante usar una máscara. Lentes, como le había dicho, también son estas mucosas, permiten los ojos es otro área donde pueden entrar las bacterias o también pueden ser infectadas y causar una infección en los ojos, que no es nada agradable. Entonces también se recomienda usar lentes para usar los lodos. Pantalones largos, obviamente, no usar shorts, porque los shorts justamente exponemos piel. Entonces, pantalones largos y zapatos de seguridad, que siempre es muy importante tener no usar nuestros zapatos de la vía común, porque pues justamente los zapatos normales, los suelos pueden estar contaminados con patógenos y las y eso significa que esta contaminación se va a transmitir a la suela de los zapatos. Entonces es mejor separar, tener zapatos para nuestro laboratorio que se puedan contaminar y zapatos que del día al día que pues no queremos que se contaminen porque pues si no vamos a contaminar las oficinas, vamos a contaminar nuestras casas, nuestro coche, etcétera. Y es también muy importante hacer un chequeo médico. Eh, eh, Monitorear la salud de la gente que va a estar en el laboratorio analizando los lodos, checar que estén bien, que no se enfermen, porque
es muy importante pues trabajar con médicos en esto. Algún médico o enfermero que nos permite checar que todo esté bien. Eh, y para esto también el médico pues nos va a tener que vacunar porque hay muchas enfermedades y bacterias que se encuentran comúnmente en los excrementos, en los desechos, en los lodos, como por ejemplo tifoidea, hepatitis A y B y tétanos, que son enfermedades bastante graves, pero que uno se puede proteger vacunándose. Entonces, vacunas de algunos patógenos pues puede ser útil y es una medida preventiva para no enfermarse. Y otra cosa es medicina para desparasitarse. Entonces uno puede cada cierto tiempo tomarse estas pastillas para pues, justamente matar todos los parásitos que pudimos haber por ingerir o los huevos de parásito que pudimos haber ingerido durante nuestras operaciones en el laboratorio y eso haya causado pues que se desarrollen dentro de nosotros. Entonces es bueno otra medida para evitar que, que para arreglar este problema es medicina para desparasitar. Y obviamente, pues es muy importante la capacitación y el entrenamiento en todas las operaciones de laboratorio. Es importante que las personas que trabajen sepan lo que están haciendo y que se sepan todos los procedimientos estándares de operación estándares y que sepan las reglas de seguridad, los riesgos que se deben, que, que su trabajo va a implicar y cómo poder protegerse. Y entonces todo eso, una buena capacitación y entrenamiento, pues va a permitir que la persona se enferme menos. Procedimiento para el análisis de los lodos. Entonces, la primera etapa es la preparación para el muestreo. Entonces, tiene que ser el muestreo. Se prepara para el muestreo. Una vez que se hace esa preparación para el muestreo con el equipo con el que se va a muestrear, se hace el muestreo. Hay estándares de muestreo. Después se va a hacer el transporte de las muestras al laboratorio. Se va a hacer la pruebas de experimentos. Y después se va a hacer la recolección, análisis y almacenamiento de los datos. Y también se va a hacer la limpieza. Y todas las etapas se van a hacer siempre respetando las reglas de salud y seguridad que vimos en las diapositivas pasadas. Y como les había dicho, normalmente cada una de esas etapas puede tener un protocolo estandarizado, una regla, o sea, no es algo aquí no hay espacio para improvisación, todo esto ya hay, todas las operaciones ya están estandarizadas y cómo se deben de hacer. Empecemos con el muestreo. Entonces, ¿qué es el muestreo? Pues el muestreo es cuando queremos, pues, tomar una muestra representativa de los lodos totales según el objetivo que se ha impuesto en el plan de monitoreo o de investigación. Aquí vemos, por ejemplo, imaginemos que este círculo aquí son todos los lodos, es la población entera de los lodos. Entonces queremos nosotros, pues, queremos caracterizar algunos parámetros de toda esta población de los lodos y para eso pues tenemos que dar una muestra, pero obviamente no podemos medir todos los lodos, todo esto, el volumen, es algo que no es factible. Entonces tenemos que dar una pequeña cantidad de esa población y analizar en el laboratorio. Y lo ideal es que la muestra que vamos a agarrar sea una representación de los lodos, porque obviamente los lodos depende de la escala que se tome, pero es algo bastante heterogéneo, no es algo que sea homogéneo. O sea, si agarras lodos de un punto y otro punto, va a haber variaciones en las mediciones de los parámetros. Sin embargo, queremos que el muestreo, cuando hacemos un muestreo, nuestro objetivo es que este muestreo sea una representación en pequeño de toda esta población. Aunque toda esta población sea súper heterogénea, tenemos que hacer que esta muestra sea representativa. Entonces es algo que es bastante complicado, como se puede ver. Y como les había dicho, es que queremos que las características de todos los lodos, ya sea de una planta de tratamiento, digamos que
hay un camión cisterna que trae lodos de tanque séptico, está entrando la planta de tratamiento de agua y pues obviamente no vamos a poder medir todo el lodo en el camión cisterna, no vamos a poder medirlo, vamos a tener que tener una pequeña cantidad. Pero la manera que vamos a agarrar los lodos, hay estándares que nos van a ayudar a que la muestra que vamos a agarrar, la pequeña muestra, sea representativa de la población total. Y aquí, por ejemplo, aquí les voy a dar otro ejemplo. Es un ejemplo de latrinas, Sudáfrica. Entonces, esta es una latrina en Sudáfrica. En la latrina aquí pues, podemos ver el baño, que es el pedestal. Aquí podemos ver la estructura. Aquí podemos ver la estructura, el pedestal. Aquí podemos, es el de ventilación. Y esta es la área donde los lodos se van a acumular. La fosa. Entonces nosotros cuando hacemos el muestreo, porque queremos determinar las características de los lodos en una fosa, que es un trabajo que hemos hecho bastante seguido. Lo que sabemos es que depende de la ubicación en la fosa, las características de los lodos van a variar. Entonces, si lo agarramos en un punto y otro punto, las características van a ser diferentes. Nosotros lo que queremos es que tenga una representación. En este caso, queremos una representación del contenido de la fosa. Entonces, para eso lo dividimos. Ya considerando esta heterogeneidad, vamos a dividirlo en 8 partes. Aquí se puede ver 8 partes, que son 1, 2, 3. Son 2. Dividimos en 2 a lo largo y en el fondo, en el hondo, lo vamos a dividir en 4. De altura y 2 de largo. Y lo que nos va a dar a 8 secciones. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando hagamos, como queremos medir, pues tenemos una muestra que sea representativa, una pequeña muestra, que la muestra va a ser aquí, se puede ver que es una muestra, a lo mejor nuevamente una fosa puede incluir más o menos 2 metros cúbicos de lodos. Eso lo vamos a tener en 2 litros. O sea, una pequeña, que sea 1% lo mejor de la cantidad de lodos. Y queremos que este 1% sea representativo de todos estos 2 metros cúbicos. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es, como sabemos que en cada sección, o sea, cada sección va a ser, las características van a ser diferentes entre cada sección, pero dentro de una sección las características no van a variar mucho. Es lo que sabemos un poco en los viejos análisis. Entonces, cuando hacemos un muestreo, vamos a agarrar un poco sección 1, un poco de sección 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las vamos a mezclar, y al mezclar vamos a tener una pequeña representación de de nuestra fosa. Y es algo que se puede repetir en otros contextos, en un tanque, en un camión cisterna. Es algo que pues va a depender también de lo que queramos, qué es lo que queramos medir, y si queremos medir todo de los límites en los cuales queremos hacer nuestras mediciones, el contexto, vamos a tener que adaptar nuestra técnica de muestreo, pero la buena noticia, como les había dicho, es que están estandarizadas, y este método, por ejemplo, es un método que desarrollamos y estamos estandarizado. Esa es la buena noticia. Es un problema complejo. Y les voy a dar otro ejemplo, pero este es un ejemplo, es más en la vida común. Es un ejemplo que no tiene nada que ver con los lodos. Y es, por ejemplo, cuando uno hace encuestas, cuando una compañía o el gobierno hace encuestas para quiere saber la opinión de la población, del público, o por ejemplo, en un sondeo para saber quién va a ganar las elecciones, pues no van a poder entrevistar a toda la gente, a toda la población de un país o de una ciudad o un pueblo, porque no es algo que sea factible. Entonces lo que uno va a hacer es,
lo que hacen esas agencias es que van a escoger personas que vengan de suerte que sean personas de diferentes grupos, ya sea sociales, étnicos, van a agarrar un cierto número de personas al azar en diferentes, o sea, pocas van a dividir la población en etnias, en socioeconómico, parámetros, etcétera, etcétera. O sea, van a ser diferentes, van a dividir la población en diferentes parámetros y van a agarrar pequeñas personas al azar ahí adentro en estos grupos para hacer la entrevista o el sondeo, lo que quieran hacer. Y van a agarrar eso, pues, y al final van a considerar que en vez de haber preguntado, de haber hecho sondeo por toda la población, pero van a considerar que lo que se hizo con la muestra va a ser representativa del ya sea país o ciudad o pueblo. Entonces es lo mismo, entonces hay que definir nada primero la escala, como en este caso puede ser, por ejemplo, digamos un país, digamos Bolivia. Entonces aquí queremos definir la escala, porque puede ser Bolivia, puede ser Latinoamérica, puede ser La Paz, etcétera. Entonces definir en donde queremos en nuestra medición, los objetivos, y después de ahí hay que hacer una división, cómo pensamos que los diferentes grupos representativos de aquí, por ejemplo, si en Bolivia agarramos a lo mejor gente de La Paz, gente de, del Alto, etcétera, etcétera, agarramos diferentes grupos y agarramos grupos a la gente al azar de estos grupos y va a ser una muestra, va a ser una representación de todo el país, a lo mejor 1000 personas que van a representar un poco la demografía de Bolivia. Entonces lo mismo con los lodos. Espero que este ejemplo también les haya ayudado a entender. Luego tenemos el transporte y almacenamiento en el laboratorio. Entonces, pues una cosa muy importante es cuando pues, hagamos el muestreo, hay que transportarlo al laboratorio. Y nuevamente el laboratorio es algo vivo. Hay muchas bacterias, hay muchas viruses, hay organismos, hay enzimas. Entonces, todo eso, el tiempo de que cuando después de muestrear, lo llevamos al laboratorio, en ese tiempo los lodos pueden evolucionar. Y no queremos eso, porque nosotros queremos conocer los lodos en el punto de muestreo, no después de la evolución después del muestreo. Entonces, para disminuir todas estas transformaciones que son más que nada biológicas de los lodos, se ponen en hielo, en frío. Por ejemplo, aquí les doy un ejemplo, es en nuestro laboratorio tenemos una cooler box, no sé, una cooler box, y en el cooler box ponemos hielos y ponemos nuestras muestras ahí al tiempo que los llevamos al laboratorio. Y así, este enfriamiento de esta refrigeración de las muestras pues va a permitir volver mucho más lentas todas la degradación biológica, porque es lo que hace el frío, lo que va a hacer es que va a disminuir la velocidad de todas las transformaciones bioquímicas. Y así pues, estamos seguros que nuestra muestra va a ser representativa del lugar donde pues, lo que queremos que sea representativa. Y después en el laboratorio se va también debe de haber un lugar donde se puede mantener frío, ya sea un refrigerador o una cámara fría o lo que sea, pero obviamente se tiene que mantener, se van a tener que almacenar las muestras ahí hasta que se analicen. Y es muy importante. Normalmente, pues los estándares dicen que 4 grados es más que suficiente para parar las reacciones bioquímicas. Y esto va a permitir preservar las propiedades biológicas, químicas y físicas de los lodos, como se había dicho. Y luego cuando hacemos el experimento, entonces el experimento, pues aquí puede haber, hay de todo.
depende de qué es lo que vamos a hacer. Son fotos de mi laboratorio. Aquí podemos ver que es para hacer el DQO. Aquí estamos midiendo, haciendo una dilución con la pipeta. Aquí está también para el DQO. Y aquí es huevos de Ascaris que están analizando en el microscopio. Son por ejemplos. Ya cuando entonces lo que va a hacer uno es que va a sacar las muestras de refrigeración. O sea, se va a esperar a que se ponga en la temperatura ambiente, y cuando es en temperatura ambiente se va a hacer el análisis que se quiera. Y es muy importante en un labo, como les había dicho, hay que documentar todo en un laboratorio de lodos fecales, porque pues, hay que saber lo que se hizo. En el caso de que algún día haya una audición o que vengan auditores o que haya un problema, es bueno documentar todo lo que se hizo, todos los experimentos que se hizo. Entonces, documentación es muy importante, como que se puede ver. Es un ejemplo de nuestros laboratorios. Aquí tenemos, cada vez que hacemos un experimento en nuestro laboratorio, tenemos que llenar este formulario. Y obviamente, pues después vamos a tener que recolectar los resultados. Puede ser en una libreta, puede ser en una computadora y en la nube, en el servidor o en una llave USB, etcétera, etcétera. Y después, nuevamente, ya terminamos el experimento, nos vamos a nuestra oficina, nos sentamos, tomamos nuestro café y empieza la parte que es el tratamiento y análisis de los datos y hacer los informes. Entonces, solamente aquí hay cosas que les voy a decir que son útiles, entonces normalmente se puede capturar los datos en hojas de cálculos y gráficos, como en Excel. Entonces, Excel es un programa que les recomiendo para que utilicen si quieren, o algo similar para hojas de cálculo. El problema de Excel, pues no es gratis, hay que pagar, pero hay versiones Open Access también, tipo Excel. Y lo que va a hacer Excel es que siempre es bueno graficar los resultados que tenemos, es lo mejor, y guardar los datos en hoja de cálculo. También hay que hacer, es importante las estadísticas, y por ejemplo, para las estadísticas se puede hacer hay que calcular el error y la incertidumbre experimental por estadísticas. Unos datos sin estadísticas no vale nada, siempre tiene que haber un cálculo estadístico. Y las estadísticas pues se puede hacer con fórmulas, se pueden hacer en Excel, hay funciones, o se pueden hacer manualmente en Excel, pero ya a un cierto nivel, especialmente cuando tenemos ya muchos datos, es difícil hacerlo de manera un poco manual o en Excel, y vamos a tener que utilizar programas especializados. Yo les recomiendo R, es una muy buena, o Python, también Python es bueno. Y obviamente después de este análisis estadístico también se puede hacer un modelado matemático, depende de lo que queramos hacer, depende de si queremos nada más monitorear o si queremos hacer un modelo matemático con los resultados que obtengamos del laboratorio, del monitoreo. Tal vez queramos modelar nuestro proceso o validar modelos con medidas experimentales. Esto, por ejemplo, para el modelado, depende del nivel de modelado, Excel es el básico. Si no es muy complejo, Excel puede ser más que suficiente. Pero si obviamente hay cierta complejidad y hay bastante ecuaciones matemáticas complejas que van a empezar a intervenir, les recomendamos MATLAB. Y luego está la redacción de reportes, hay que hacer reportes, importante, para que los datos pues tengan un valor. Y ya sea para, pues, por ejemplo, si algún día se detecta en una planta de tratamiento, hay que hacer, cuando se monitorea una planta de tratamiento de lodos, pues hay que hacer un reporte a lo mejor mensual para checar cómo está funcionando, para que los superiores vean y pues tomen decisiones estratégicas o de operaciones. Entonces, reportes es muy importante a varios niveles. Un reporte es importante también para informar a la otra gente, para informar a los superiores, para tomar decisiones, para
si algún día pasa un problema para tenerlo almacenado, si necesitamos sacar esa información. Y bueno, como les había dicho, aquí tenemos muchas herramientas informáticas que antes en eso ya no se tiene que hacer como antes el archivo en papel, sino ahorita ya tenemos ya dije algunas, pero ya son tenemos bastantes programas que nos van a ayudar en nuestros trabajos de análisis y almacenamiento y tratamiento de datos. Bueno, y ahora vamos al almacenamiento. Como les había dicho, también pueden ser en copias impresas, en papel, hoja, papel y lápiz y carpetas. Todavía se hace eso, pero de menos en menos y de más en más se pasan copias digitales. Pero todavía en el laboratorio tenemos algunos procedimientos, todavía hay que llenar las hojas manualmente y después los ponemos en carpetas y las carpetas pues hay que ordenarlas en cierto orden según la temática. Y luego tenemos las copias digitales, que es una copia que se hace de más en más y que obviamente es el futuro. Seguro en un futuro tal vez todos los datos y información se van a almacenar de manera digital. Y eso ha explotado sobre todo desde el tiempo del COVID. Entonces, pues, esto es muy importante entender eso. Yo les recomiendo seguir cursos y leer sobre este temático, ya nos estamos alejando un poco de los lodos. Tratamiento de lodos, pues algo que les va a servir es para los lodos, para cualquier otra cosa, cómo se maneja almacenamiento de datos. Pues obviamente, pues en la computadora va a ser nuestra primera interfaz, nuestro primer almacenamiento, pero ahí no se puede quedar ahí porque una computadora es algo físico y si se quiebra la computadora vamos a perder sus datos. No queremos perder datos, eso es lo que queremos, almacenar datos, porque entre más datos mejor. Nunca se sabe y más vamos a mejorar el proceso. Entonces normalmente lo recomendado es ligar su computadora ya sea un servidor, ya el servidor que son máquinas más grandes donde pues, va a recopilar los datos de una institución, de un departamento, etcétera, etcétera, pero sigue siendo físico. Entonces hay que seguir teniendo otros backups, es bueno el servidor, hay que conectar nuestra computadora al servidor de nuestro trabajo, hay que hacerlo, pero también no hay que únicamente depender de eso. Y es importante también hacerlo, mantener, aparte de unas pruebas físicas, también en la nube. Y ahora tenemos la nube, tenemos esas bases de datos gigantes como SharePoint de Microsoft, Teams SharePoint for Microsoft, tenemos en la nube, tenemos Dropbox, Google Drive, tenemos muchísimas opciones para almacenar nuestros datos y pues muchas veces va a depender de las políticas de nuestras instituciones. Y como les había dicho, pues hay que guardar siempre, tener muchas copias físicas, porque también algún día siempre hay que tener como siempre hay que prevenir que lamentar. Entonces siempre hay que tener copias físicas y copias en la nube. Si en algún día la nube se cae por alguna razón, por algún hackeo masivo, lo que sea, hay que tener siempre nuestras copias en físicas, en servidores o discos duros, etcétera, y en la nube. Los dos es lo óptimo. Diseminar la información. Entonces la información, bueno, también depende. También vamos a recolectar información con todo esto de cuando hagamos análisis de laboratorio, vamos a tener datos que vamos a almacenar. ¿Y qué hacemos con estos datos? Esa es la pregunta. Va a depender del contexto. Entonces, muchas veces uno quiere guardar confidencial porque a lo mejor estamos desarrollando tecnología y queremos ser los pioneros y no queremos que la competencia se nos adelante. Entonces, guardamos de manera confidencial la información, entonces no hay que diseminarla. O en una empresa, en una planta de tratamiento de lodos, que queremos que se quede confidencial. Pero también si hacemos investigación, queremos lo contrario, queremos que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo.
que todo el mundo se entere de nuestras investigaciones. Que eso sería mi caso. Mi caso personal es que la investigación que yo quiero es que todo el mundo la conozca, que todo el mundo lo sepa. Obviamente hay cosas que, por ejemplo, en mis secadores solares hay cosas secretos que yo guardo conmigo, porque no quiero que, algunos datos que yo guardo conmigo, porque no quiero que me copien, porque quiero tal vez desarrollar una patente y ser el pionero de la tecnología. Pero la mayoría de mis investigaciones quiero que todo el mundo lo sepa, porque quiero ayudar al sector. Entonces, pues hay que saber, cuando una vez almacenamos los datos siempre tienen una función. No simplemente es para decoración, es una función ya para... Y el nivel, si se diseminación o no, pues va a ser política de la operadora, de la institución, del fin que uno quiere hacer. Si hay que diseminar la información, pues va a ser como reportes, obviamente reportes que puede ser los reportes ya sean para internas, para diseminación de la información internamente, entre diferentes niveles de, por ejemplo, los jefes, el jefe de jefes, el jefe de jefe de jefes, pero también para otras instituciones, para los proveedores de fondos, etcétera. Ese reporte es una manera de comunicación eficaz. Luego está la base de datos, hay base de datos públicos, que es el open source. Entonces, ustedes tienen algo, y si no hay restricción en diseminación de su información, pueden utilizar esa base de datos públicos de open source, que eso es bueno, porque siempre es bueno compartir sus datos con la comunidad para que sea para mejorar el sector. El sector de almacenamiento va a mejorar, va a avanzar más rápido si todo el mundo comparte sus datos, su información. Y eso se puede hacer. Y hay muchos foros para eso. Pues están los foros también. Publicaciones científicas, si eres investigador, es muy importante. En revistas científicas o libros. Eso va a validar nuestra investigación y le va a dar credibilidad. Obviamente, conferencias son lugares para exponer resultados, para exponer nuestro trabajo, para exponer nuestros datos. Y últimamente, pues obviamente las redes sociales pueden ser una plataforma para diseminar la información. Aquí les puse unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, está Susana Forum. Susana Forum es Susana Rosa Intencional. Susana Forum es un foro pues, donde la gente es relacionada con no solamente lodos, pero saneamiento en general, tratamiento de agua, del wash sector. Y ahí uno puede pues, compartir datos, compartir reportes, también puede hacer preguntas, puedes hacer si tienes algunos anuncios que hacer, o buscar empleo, o ofrecer puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Es una plataforma muy interesante, este foro informático. Luego tenemos el journal, este es por ejemplo un ejemplo de revista científica que sería la revista de agua, saneamiento e higiene para el desarrollo, que es el IWA, que el IWA es la institución de agua, la Asociación de Agua Internacional. Y esa revista, pues obviamente, pues tiene los avances, los datos más nuevos en el sector de agua y saneamiento, incluyendo, donde se pueden incluir los nodos. Luego hay pues, las redes sociales, tenemos el ResearchGate cuando eres investigador. Es una plataforma importante para pues, platicar de investigación en general, exponer y exponer nuestro trabajo. También está LinkedIn. LinkedIn es otra. Y el YouTube, por ejemplo, es poner videos, poner cosas así. Gracias por su escucha. Espero que les haya gustado. Muchas gracias también este ya es el último seminario, ya esta es la última presentación. Espero que les haya interesado. Muchas gracias por su interés. Pues les deseo lo mejor para estas Navidades y que tengan un próspero año nuevo. Aquí tienen mi contacto, mi email. Por favor, contáctenme por cualquier consulta que tengan. Si quieren platicar algo de los lodos, con mucho gusto me comunicaré con ustedes. Muchísimas gracias. Ya abro el foro para discusiones y preguntas.
Muchísimas gracias a ti, Santiago. Muchísimas gracias también a todos los participantes, todas las personas que se han unido a la sesión de hoy. Me parece que había una pregunta anotada en el chat. Aquí tengo una pregunta que dice, buenos días, una consulta para la preparación de la muestra, por ejemplo, pH, DQO, DBO, se realiza la medición y la dilución de la muestra, ya que los son viscosos y color oscuros. Exactamente. Gracias, Mariela Mejía. Hiciste una muy buena pregunta. Pues la dilución es muy importante que se hace es algo que pues obviamente no hablé, pero que es algo que, bueno, sí mencioné, pero no hablé de ello. Les di un ejemplo de dilución, pero no les di realmente, no les hablé mucho de dilución. La dilución es algo que se va a hacer para los análisis químico de los lodos, es algo que se va a hacer mucho, porque la mayoría, pues ya sea de los instrumentos o de los métodos que se van a utilizar, los lodos son muy concentrados, ya lo que sea, ya sea nitrógeno, DQO, orgánico, pH, lo que sea. Entonces hay que diluirlos y pues la dilución se va a tener que diluir tal vez 5 veces, tal vez 10 veces, tal vez 100 veces. Ya el factor de dilución va a depender pues obviamente de la concentración de sólidos de los lodos y también va a depender de lo que queramos medir y el método que estamos utilizando. Hay otra preguntita que le llegué a ver. ¿Existen equipos de medición de lodos in situ o solo se los pueden realizar en el laboratorio? Muy buena pregunta, Isela. Y sí hay equipos que se pueden in situ. O sea, se puede hacer el muestreo. Bueno, aquí les hablé de análisis de laboratorio. Gracias por la pregunta porque me permites hablar algo que no pude comentarles. Y es que, pues sí, muchas veces hay que traer los lodos al laboratorio, a muestrear, al laboratorio, analizarlos, etcétera, como les había dicho, todo el proceso. Sin embargo, hay aparatos que permiten la medición in situ. Hay instrumentos, por ejemplo, puedes medir la temperatura, es algo que se puede medir in situ. Tienes que tener un termómetro en los lodos y, por ejemplo, en un proceso térmico, digamos un secado térmico o, por ejemplo, compost, podemos poner un termómetro y podemos poner un termómetro, ya sea el termómetro, pues alguien viene a ver cuánto ya sea una persona que pase a ver la medida, que la tome la medida y la anote manualmente en una libreta o que la ponga en la computadora directamente. O muchas veces lo que se puede hacer es que este tipo de analizadores in situ se pueden conectar a sensores, se pueden conectar a una interfaz informática que va automáticamente a guardar los resultados y los puede enviar al servidor. Y tú, por ejemplo, desde la comodidad de tu oficina o de tu casa o desde tu teléfono, algo que puedas estar conectado al Internet, pues puedes recibir esos datos que la interfaz que va a estar conectado a todos esos sensores, que también puede ser oxígeno, puede ser temperatura. Creo que hay DQO, sensores de DQO, sensores de pH. Hay muchos tipos de sensores que se pueden poner directamente en alguna parte del proceso de los lodos. Y esa interfaz va a recolectar los datos, los va a guardar en una computadora y los va a mandar a poner en una nube. Y tú puedes checarlo desde tu casa con acceso a la nube. Puedes monitorear el proceso desde tu casa, desde tu teléfono. Ya es algo que se hace de más en más. Se hace más y más. Entonces, sí, no se necesita el laboratorio. Entonces, obviamente, pues no hay sensores para todos los parámetros, y hay parámetros que nada más se pueden hacer en un laboratorio. Pero ya se han hecho y se siguen, es una área de investigación que ahorita está muy activa, es la de los sensores. Entonces, es cómo hacer que los parámetros que queramos medir se puedan medir por sensores que nos permitan una lectura en directo de los parámetros de los nodos. Que es algo que es un área de investigación que a lo mejor hace 20 años no era tan común, a lo mejor hace 20 años había muy pocos sensores
y, o aparatos in situ. Y ahorita obviamente el desarrollo de Internet, de electrónica, de interfaces, eh, esto permite dar la plataforma para que pues, obviamente esta práctica de sensores y monitoreo directo se puede hacer de más en más seguida. Entonces, pues sí hay un área muy activa de investigación que está buscando sensores, cómo mejorar sensores, cómo crear sensores, y porque ya con estas interfaces que ya es una tecnología que bastante resulta bien, una vez que creas un sensor, nada más tienes que conectarla a la interfaz y puedes recibir los datos desde tu casa y te evitar mucho problema de tener que ir al sitio a recolectar, a llevar al laboratorio, te va a ahorrar mucho tiempo y energía. Entonces sí es algo in situ, y lo de in situ es una tendencia que va a crecer en el futuro. Es algo del futuro, la medición in situ. Y la medición in situ antiguo se hacía con alguien que tenía el analizador y lo ponía y lo leía y lo notaba, y ahorita de más en más se está utilizando una computadora que va a directamente hacer la medición y va a guardar los datos y lo va a guardar en el internet, en la nube, lo puedes consultar cuando quieras. Tengo aquí otra pregunta. Santiago, es de Óscar Acevedo. Él te consulta, ¿cómo recomiendas hacer la medición de sólidos totales volátiles en los lodos húmedos? Ese es un estándar muy fácil, no hay mucho. Lo que más, el estándar que se utiliza para los sólidos totales volátiles tienes que poner, bueno, tienes que medir primero la humedad, y ya cuando mides la humedad, eh, tienes que poner tu muestra en un horno de alta temperatura. Vas a calcinar tus lodos a 550 grados por 2 horas y vas a medir la masa antes y después de, de- vas a medir la masa antes de ponerlo en el horno y después de ponerlo en el horno. Las cenizas y pues hay una fórmula para medirlo. Pero hay dos variantes para esto. Uno es que agarras los lodos, si los secas, pones los lodos, los secas y después de secarlos los pones los secas y mides la humedad, y después de esa misma muestra ya seca la pones en el horno de alta temperatura, lo calcinas y mides cuántas cenizas obtienes y lo divides, la masa de cenizas que obtienes lo divides por la masa total inicial, y eso te va a dar un número que vas a sustraer 1 por ese número. Y la otra variante es que agarras hayas medido, ya tengas el valor de humedad, pongas tus lodos en el horno, los calcines de la misma manera, y y conociendo la humedad de los lodos y la masa final e inicial, hay un cálculo que te va a permitir determinar los sólidos volátiles. Es algo algo que se hace muy común. Hay mucha variación para este método. A veces se varía el tiempo, a veces se varía la temperatura, pero la norma estandarizada es 550, 2 horas, si no me equivoco. Pero puedes checar todo también eso en todos los estándares. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Tenemos otra pregunta de Rosa Berta. Ella consulta, ¿cuáles son las debilidades que se tiene al realizar la recolección de la muestra con respecto a la temperatura? Creo que lo expliqué en mi diapositiva, que la temperatura, pues obviamente los lodos son materia biológica activa, viva, ahí donde hay bacterias, hay enzimas, y esto evoluciona con tiempo. Entonces si está a 20 grados, da 20 grados es la temperatura ideal de la vida, la temperatura ideal de células, de enzimas, la mayoría. Obviamente hay unos que no forzosamente es la temperatura ideal, pero para la mayoría de los organismos vivos. Y siempre terminamos colectando a la temperatura ambiente. Bueno, depende del proceso también.
si no lo ponemos en frío, pues como dices, yo creo que las debilidades a las cuales te refieres es que el tiempo que transportemos los lodos de la zona de muestreo al laboratorio, pues va a haber, tal vez sean minutos, que no pasa nada en ese caso, o tal vez tengamos que eh, volar en avión o conducir a otra provincia y sean un día. Y durante ese día, pues esa materia, esas enzimas, esas bacterias, viruses, van a degradar, van a continuar su degradación, su vida, su metabolismo, van a continuar su metabolismo y eso pues va, por ejemplo, a degradar a eh, compuestos orgánicos, por ejemplo, o va a modificar el pH, o va a cambiar, cambiar la textura de los lodos, porque a lo mejor una reacción va a causar la formación de algún químico y ese químico puede ser una que se precipite y cambie un poco la, la consistencia, la textura de los lodos. Entonces, pues obviamente, pues sí puede haber modificaciones que sean físicas, químicas, biológicas, pues eso yo creo que es la habilidad a la que te refieres. Y entonces es muy importante mantener los huevos fríos. Es que te voy a dar otro ejemplo, a ver si entiendes más. Es la comida. La comida, si compras algo fresco, una comida fresca, obviamente quieres refrigerarla. Comes, por ejemplo, digamos, compras un pedazo de carne, porque quieres una carne que sea la mejor pedazo de carne vas al carnicero, una carne fresca que se recién llegada, la compras, pero todavía hay mucho, está vivo, todavía hay bacterias y todo. Lo que hacemos, que estamos acostumbrados, es llegarlo y poner en el refrigerador. ¿Qué pasa si no lo ponemos en el refrigerador y lo dejamos un día? Digamos que el carnicero vive en otra, a un día de donde yo vivo y que y voy hasta allá, ese carnicero, le traigo la carne y la carne durante el transporte del carnicero a mi casa, que va a ser un día, supongamos, pues durante ese día, digamos que es un día muy caluroso, pues obviamente las bacterias que van a estar en la carne van a empezar a desarrollarse, a crecer, van a empezar a modificar, a comer la carne, a alimentarse las fibras, van a empezar a cambiar el color, a cambiar la consistencia, a cambiar el sabor. Entonces va a disminuir la calidad de la carne. Y eso mismo pasa con los lodos. Eso mismo pasa con los lodos. Cuando entre más tiempo dejes a temperatura ambiente, más van a modificarse ah, van a modificarse los parámetros, las características, y al final, si dejas a largo plazo, el producto final va a ser diferente al producto esperado. Entonces, cuando te compras tu carne, tú te esperas una cierta calidad, pero si la dejas sin refrigeración 1 o 2 días, obviamente la calidad no va a ser lo que tú esperabas. Entonces te puedes enfermar. Lo mismo va a pasar con los lodos. La calidad no sería lo mismo si lo dejas evolucionar, porque es un cuerpo viviente. Creo que ya Excelente. respondí tu pregunta. Muy, muy clara, yo creo. Si tienes alguna otra consulta respecto a lo que acaba de decir Rosa, estás invitada a abrir tu micrófono y hacer alguna consulta aparte. Me pareció muy, muy claro, Santiago. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta de Leslie Acosta. Bueno, te agradece por las excelentes presentaciones. Y bueno, ella tiene una consulta de acuerdo a la normativa para la aplicación de los lodos tratados. Entonces, ella quiere saber, de acuerdo a la normativa, qué parámetros son los más importantes para realizar el análisis, para evaluar el lodo tratado, ¿no? Esto en miras a aplicarlo. ¿Lo más importante, lo que más se tiene que observar en estos casos para poder aplicar el lodo tratado? En la agricultura, ¿cierto? Sí, sí, vamos por ahí primero, ¿no? Y Leslie, si tú quisieras profundizar un poco en qué tipo de aplicaciones de qué parámetros hablamos, para qué aplicaciones, puedes abrir tu micrófono. Pero podemos empezar por la agricultura. Pues digamos, eso lo mismo, Siana. Yo te recomiendo, Leslie, que eches un ojo
justamente mi seminario anterior, justamente el pasado, el 5, hablo de eso, hablo de de un poco de regulaciones, para el reuso y disposición final de los lodos. Entonces te recomiendo ver eso. Sí, para el reuso de los lodos en agricultura, hay que mucho ver pues obviamente la patogenicidad, los metales pesados, pues es algo que no queremos, metales pesados en nuestra comida. Tenemos que ver el pH, entre otras cosas, que la verdad es que no es algo que sea ciencia, va a depender, depende del contexto y depende mucho de la agencia reguladora, de qué normas va a imponer. Entonces, por ejemplo, como algunos países hay normas para el reuso de los lodos sin tratar o los lodos brutos en la agricultura. Hay países donde se permiten, pero está regulado. El reuso directo de lodos sin tanto tratamiento. Y eso, y obviamente, pues va a depender de pues, lo que el cuerpo regulatorio considere que es importante para la seguridad pública. Entonces va a haber expertos que van a decidir de eso. No todos los países tienen regulaciones o estándares de calidad para productos de saneamiento, para el reuso de productos de saneamiento. Entonces es un poquito más difícil ahí, cómo reutilizarlo, no hay ninguna referencia. Hay los ISO estándares que te había dicho que pueden ser referencias internacionales, o por ejemplo te puedes basar en otro país si lo quieres hacer, si quieres reusar los lodos en tu país y no sabes cómo, o si no sabes si es permitido o no, eso te va a dar un cierto, pues, idea de cómo hacerlo, o si por ejemplo trabajas en el gobierno y quieres empezar a aplicar esas leyes, pero no tienes idea de cómo empezar, te puedes inspirar de lo que otros han hecho en otros países donde ya se hace la práctica. Entonces tu pregunta pues depende mucho del contexto y de lo que la gente considere, pero normalmente son cosas de seguridad pública. Entonces, si vas a usar los dos en agricultura, es lo que los cuerpos de regulación locales consideren que puede ser nocivo para la ciudad pública, para la salud pública, que típicamente son metales pesados, patógenos, concentraciones de patógenos, concentraciones de QO, turbidad, depende. No soy muy especialista en estándares y todo eso, entonces no te puedo dar una pregunta muy precisa. Pero espero que pero checa la presentación pasada y también doy buenas referencias donde puedes checar más información. Muchas gracias, le agradezco. Bueno, entonces una última consulta para aprovechar la situación era si en base, digamos, tuviéramos una normativa, por ejemplo, en nuestro país, Bolivia, tenemos normas bolivianas para poder aplicar, pero también podemos basarnos en otras externas, ya sea en la OMS, en la FAO, que nos brindan recomendaciones justo para el tema de la seguridad alimenticia, ¿no? Que me parece bastante importante. Eso un poco era para complementar. Exacto. Entonces, como dices, hay referencias ya sean nacionales, pero si no hay nacionales, también hay lugar, nos podemos basar en regulaciones y recomendaciones, estándares internacionales. Excelente, muchísimas gracias, Santiago, y gracias, Leslie, por tu pregunta y complementación. Y bueno, ahora en este momento no hay ninguna pregunta pendiente en el chat. Si hubiese alguna persona que quiere participar o puede hacerlo, ya sabe, puede hacerlo por el chat o puede prender su. Pero me parece que ya está Yo prácticamente. quisiera hacer una pregunta. Dale, Claudia, adelante. Gracias. Nosotros lo que tenemos es unos bosques que estamos recuperando. En la agricultura yo entiendo que hay muchas regulaciones precisamente por la contaminación alimenticia, pero en bosques aplican las mismas normas. Esa es buena pregunta y es un vacío. Es un vacío. Por ejemplo, en Sudáfrica estamos haciendo algo muy similar. Queremos hacer bosques, queremos reforestar, pero
pero antes de reforestar queremos hacer un relleno sanitario gigante, poner los lodos ahí y después poner bosques y esperar que se estabilice, que los lodos y los lixiviados se vayan a estabilizar por la acción de las raíces de los árboles y no vayan a contaminar las aguas subterráneas. Eso es lo que se espera, la teoría. Y eso es justamente un vacío. En Sudáfrica es un vacío, no se sabe desde el punto de vista legislativo cómo regular eso. Entonces, como digo, todavía en saneamiento hay muchos vacíos, especialmente cuando hay nuevas prácticas como esta de reforestación y el emparejamiento de reforestación con tratamiento de lodos y disposición de lodos, ponerlos juntos, integrarlos. A veces no hay, faltan normas internacionales o nacionales y hay que crear, alguien tiene que haber algún pionero, porque por ejemplo, el uso de lodos en agricultura tuvo que haber un pionero y otros limitaron y crearon sus propias normas. Entonces, lo mismo esto del que es bastante nuevo, lo de la forestación y mezclarlo y integrar el tratamiento de lodos con reforestación es algo nuevo. En caso de Sudáfrica hay muchas discusiones, hay reportes técnicos con resultados, pero todavía en temas de marcos regulatorios, todavía no se llega a un consenso de cómo regular eso. Pero así no se aplica lo de alimenticio, no se aplica, pero ahorita se está viendo cómo aplicarse en Sudáfrica. Entonces, como digo, hay vacíos, hay lugares donde todavía en la regulación blancos que no se sabe qué hay que hacer. Y que a veces un proceso, un tipo de tratamiento, su implementación está bloqueado por eso justamente. Porque no tiene los permisos, porque no tiene permiso de hacerlo, porque no hay simplemente alguna regulación. Entonces, a veces hay que crear esa regulación para que ya empezar a dar permisos para ese tipo de prácticas a larga escala. Como pasa con tu caso. En Sudáfrica pasa lo mismo. En el manual de los equipos que estamos utilizando, que acá les llaman biodigestores, te indica que recolectes los lodos, los dejes casi 3 meses con tratamiento, con mezclas de cal y proceso de secado, y que debería de quedar listo para el uso en agricultura. Ahorita estamos todavía nosotros en proceso de experimentación, no hemos sacado el primer lote para acabar de hacer todas las pruebas que se requieren. Ahí les contaremos. Ok, Claudia, muy bien, gracias, muchas gracias. Y pues sí, lo del proceso, los procesos, lo importante es que cuando llegues a tu proceso y lo optimices, que obviamente vas a tener que hacer, ahorita estás haciendo monitoreo hasta que cheques que la calidad de los nuevos tratados sean suficientes para cumplir las regulaciones y los puedas aplicar en la agricultura. Pero obviamente no hay ningún proceso mágico que digas, si haces este proceso y este proceso y este proceso, vas a poder vas a poder exponer en la agricultura. O sea, teóricamente sí, pero hay que siempre monitorear. Entonces, cuando hagas tu proceso, obviamente la cal, como ya hablé de eso un poquito en mis seminarios pasados, es un seminario sobre los tipos de tratamiento y procesos de tratamiento de los lodos. Hice una charla sobre eso durante 2 seminarios. Justamente, pues, la adición de cal, el secado son 2 procesos y la digestión anaeróbica son 2 procesos que combinados teóricamente sí puedes llegar a desinfectar los lodos, y al desinfectar los lodos puedes, pues, y si no tiene muchos metales pesados, los puedes utilizar en agricultura. Que los metales pesados no se pueden quitar, que es el problema. Es algo que no se puede, se puede desinfectar los lodos, quitar los patógenos, removerlos, pero los metales pesados es algo que quitarlos es muy caro, y en los lodos es algo que no se puede realmente hacer porque es muy difícil. Entonces, normalmente cuando tus lodos tienen metales pesados inicialmente, el reuso tiene que no ser agricultura, eso es seguro. Pero bueno, si tienes tus lodos, no tienen
no tienen metales pesados, pero sí tienen patógenos como todos los lodos. Con un tratamiento como el que tú propones, teóricamente, si está bien implementado, si lo hiciste bien, si no hay ningún fallo en la implementación de tu proceso, teóricamente deberías obtener lodos de desinfección, pero lo que dice el papel no es lo que va a pasar en la realidad, porque a veces hacemos errores sin darnos cuenta en los procesos. Entonces, por eso el monitoreo es muy importante para darnos cuenta de los errores y mejorarlos y llegar a un proceso que funcione y que obtengamos un producto que se pueda reusar y que esté conforme a la regulación. Excelente, excelente comentario, complementación, Santiago. Definitivamente es algo que tenemos que observar, el tema de los metales pesados y por supuesto también evitar que estos lleguen a los lodos, ¿no? Y seguramente ahí hay que hacer un trabajo también con la población, con la sociedad para que los lodos se mantengan libres de los metales pesados, ¿no? Ya no tenemos más preguntas, entonces creo que ya podemos dar por finalizada esta sesión. Si estás de acuerdo, Santiago, menos tú quisieras comentar algo más. No, nada más quería agradecer a la gente de Aguatuya por su invitación. Fueron seminarios que disfruté mucho darlos. Bueno, esperemos que en el futuro podamos seguir colaborando en el futuro otras series de seminarios sobre otras temáticas, pero pues sí, los disfruté mucho y pues estaría bueno que en un futuro podamos platicar sobre otras oportunidades para otro tipo de seminarios y muchas gracias. No nos queda agradecerles y agradecer a todos mis auditores de este seminario, de este seminario y los otros anteriores por su entusiasmo, por su escucha, por sus preguntas, por su interés. Esto me motivaron mucho y pues bueno, les deseo lo mejor. Y ya si anoten mi mail o cualquier consulta y pues que ya que estas navidades se están acercando, les deseo lo mejor para su familia, que tengan muy buenas navidades y que tengan un muy próspero año nuevo y que les vaya excelente en 2023. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Santiago, y por supuesto que los buenos deseos para este fin de año y el 2023 también dirigidos a ti. Muchas gracias y con seguridad ya encontraremos otra oportunidad para que sigamos compartiendo tus conocimientos, tus experiencias, porque este taller ha tenido muy buena recepción, muchísima demanda. Tenemos como unos 800 inscritos más o menos en el Zoom. Así que es un tema en auge aquí, yo creo, por lo menos en Bolivia, seguramente en toda la región. Yo voy a proceder al cierre. Hemos concluido la sexta y última sesión del ciclo de seminarios sobre gestión de lodos fecales. En esta sesión, Santiago Septién nos habló sobre el monitoreo de tecnologías, técnicas de muestreo, características de un laboratorio de análisis de lodos, tipos de análisis, investigación, manejo de datos y modelado matemático. Este ciclo de seminarios ha sido traído a ustedes por el programa Modelos Descentralizados de Saneamiento en Bolivia, financiado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. Todas las sesiones han sido grabadas y se han estado subiendo a nuestro canal de YouTube y se compartieron en el Facebook de Aguatuya en la sección de noticias de nuestra página web www.aguatuya.org y van a encontrar los links a los videos y a las presentaciones de Santiago en nuestra página web. Manténganse atentos a nuestras redes sociales para acceder a este último video. Esta ha sido la última sesión del ciclo de seminarios. Esperamos que todo este conocimiento haya sido de mucha utilidad para sus proyectos y su vida profesional en el presente y en el futuro. Gracias a todos por su asistencia y muchas gracias, Santiago, por compartir todos tus conocimientos y experiencias sobre la gestión de lodos fecales con todos nosotros. Nos encontraremos con todos ustedes en una próxima capacitación. Muchísimas gracias por estar acá.